Hola, ¿qué tal? Nuevamente sean bienvenidos a este su canal de matemáticas. En esta ocasión analizaremos lo que viene siendo los conceptos básicos de las funciones. Específicamente nos enfocaremos a la imagen o valor de una función. Comenzamos. Si escribimos y es igual a 3x más 1, y como ya sabemos que y es lo mismo que f de x, también se puede escribir como f de x, ya que hace referencia a que la función está en función de x. Vamos a tener entonces que f de x es igual a 3x más 1. Reemplazamos la y por f de x y podemos escribirlo entonces como f de x es igual a 3x más 1. Por lo tanto, el par ordenado x, y también se puede reescribir como x, f de x. Entonces deducimos que f de x es la imagen de la variable x, o el valor de la función dado un valor en x. Y bueno, vamos a ejemplificar este concepto. Dada la siguiente función, f de x es igual a 3 cuartos de x menos 2. Si a la variable x le asignamos un valor, por ejemplo el 6, evaluamos la función en 6, se escribe f de 6, pero se lee la función evaluada en 6, es igual a 3 cuartos de x, pero la x tomó el valor de 6, por lo tanto tendríamos 3 cuartos por 6 menos 2. Hacemos las cuentas, 3 por 6 entre 4 menos 2 es igual a 6 por 3 a 18, entre 4 menos 2 enteros. 18 cuartos le sacamos mitad para trabajar con números más pequeños, tendríamos 9 medios menos 2 enteros. Y bueno, 9 medios menos 2 enteros, a los 2 enteros pues le podemos colocar lo que viene siendo la unidad en la parte de abajo del entero para hacerlo fracción y ocupamos lo que viene siendo cruzado. Entonces tendríamos 9 por 1, quedaría 9, el menos de la resta, 2 por 2 es a 4 y 2 por 1 a 2. Si a 9 le quitamos 4 nos quedarían 5 medios. Entonces tenemos que la función evaluada en 6 es igual a 5 medios. Concluimos que 5 medios es la imagen de la función, o también que 5 medios es el valor de la función cuando x toma el valor de 6. Y bueno, vamos a continuar asignándole valores a nuestra función y tenemos entonces que le vamos a dar más valores. Tenemos la función f de x es igual a 3 cuartos de x menos 2. Nos auxiliamos de un tabulador. Tenemos ahí el valor de x y f de x, que ya sabemos que es lo mismo que y. Y bueno, tenemos entonces que le vamos a asignar valores como menos 3, 0, el 6 ya lo habíamos trabajado, ya vimos que cuando toma el valor de 6, la función toma el valor de 5 medios. Ahora 25 tercios es el siguiente. Bueno, vamos a encontrar entonces cuánto vale la función cuando x toma esos valores, menos 3, 0 y 25 tercios, que son los que nos faltan. Empezamos con el primero, f evaluada en menos 3. Tendríamos entonces que sustituir la x por menos 3, quedando 3 cuartos por menos 3, menos 2. Hacemos las cuentas y tendríamos 3 por 3, me quedaría 9, y el 3 está sobre 1, 4 por 1 serían 4. En este caso, el 3 cuartos es positivo, el 3 es negativo, más por menos me quedarían 9 cuartos, menos 2. Y bueno, vamos a colocarle el 2, imaginariamente colocamos abajo del 2 la unidad y lo hacemos cruzado, 9 por 1 es a 9, 4 por 2 es a 8 y 4 por 1 es a 4. Como tenemos el 9 cuartos negativo, pues siempre o normalmente se le coloca el negativo al número de arriba. Tenemos entonces que el 9 lo tomaríamos como negativo, por eso quedó menos 9 en la parte superior. Y bueno, tenemos que menos 9, menos 8 son signos iguales, tendremos que sumarlos colocando el signo que tienen y nos quedarían menos 17 cuartos. Entonces, la función evaluada en menos 3 es igual a menos 17 cuartos, donde 17 cuartos pues viene siendo el valor de la función o la imagen de la función. Y lo pasamos a nuestra tabla. Entonces tenemos que en menos 3 su imagen sería menos 17 cuartos. Vamos a evaluar ahora en 0. F evaluado en 0 sería 3 cuartos, sustituimos la x por 0, menos 2, quedando 3 cuartos por 0 menos 2.
Todo número multiplicado por 0 es 0, entonces 3 cuartos por 0 quedarían 0. Menos 2, si a 0 le quitamos menos 2, nos quedan menos 2, por lo tanto la función evaluada en 0 es igual a menos 2 enteros. Entonces tenemos que la imagen de la función sería menos 2 cuando la x toma el valor de 0. Ahora vamos a evaluar la función en 25 tercios. Tendríamos 3 cuartos por x, pero x toma el valor de 25 tercios menos 2 enteros. Hacemos la multiplicación, 3 por 25 y 4 por 3. Como tenemos 3 arriba y 3 abajo, podemos cancelarlos, puesto que 3 entre 3 es la unidad y todo número multiplicado por 1 es lo mismo. Entonces podemos cancelar 3 y 3 y nos quedaría nada más 25 cuartos menos 2. Si le colocamos la unidad abajo del 2, tendríamos 25 por 1 es a 25, 4 por 2 es a 8, el menos de la resta, y 4 por 1 es a 4. Si a 25 le quitamos 8, nos quedarían 17 cuartos. Entonces concluimos que la función evaluada en 25 tercios es igual a 17 cuartos, por lo tanto 17 cuartos es la imagen de la función. Y lo colocamos en la tabla. Y bueno, ya completamos nuestra tabla. Ahora sí tenemos lo que son los valores de x y tenemos los valores de y. En este caso, cuando x tomó ciertos números, pudimos observar que la función se fue evaluando y fue teniendo ciertos valores. Y esos valores se le conoce como la imagen. Bueno, si nosotros tomamos el primer conjunto, el primer valor de x, todos los valores de x, y los cerramos en un conjunto, y tomamos los valores de f de x y los encerramos en un segundo conjunto, vamos a tener entonces que el primer conjunto de las x, recordando lo que ya vimos en el tema anterior, pues ese sería nuestro dominio. Y nuestro conjunto dominio pues lo vamos a representar de la siguiente manera. Dominio es igual entre llaves, ahí hacemos referencia a que es un conjunto. El conjunto estaría formado por los elementos que tenemos en la tabla. Menos 3, 0, menos 6 positivo, 25 tercios. Esos serían los valores que le corresponderían al conjunto dominio, que son los valores de x. Y bueno, hacemos lo mismo con el conjunto rango. El conjunto rango quedaría formado por menos 17 cuartos, menos 2, 5 medios y 17 cuartos positivo. Pues aquí tendríamos ya todos los elementos de y vienen formando nuestro conjunto rango. Y el dominio y el rango pues lo encerramos entre llaves porque tenemos que simbolizar que es un conjunto de valores. Y bueno, si lo relacionamos, como el menos 3 se relacionó con el menos 17 cuartos, el 0 con el menos 2, el 6 con 5 medios y el 25 con 17 cuartos, ya que teníamos una regla de correspondencia. Recordemos que nuestra regla de correspondencia era nuestra expresión algebraica. F de x es igual a 3 cuartos de x menos 2. Cuando x fue tomando valores, fuimos relacionando esos valores con dos valores que resultaron en la evaluación de la función. Y bueno, esos valores al relacionarlos, pues formamos lo que vienen siendo nuestros pares ordenados. Menos 3, menos 17 cuartos, 0, menos 2, 6, 5 medios, 25 tercios, 17 cuartos. Así quedarían formados nuestros pares ordenados. Donde el par ordenado está integrado por dominio, rango, x, f de x o x, y. Ese sería el orden. Recuerden que por eso se llama par ordenado, porque tendríamos un orden de colocación. Primero el dominio, después el rango, o específicamente como el ejemplo que tenemos acá, primero los valores de x y después de f de x, o si no está escrito f de x y está escrita la letra y, entonces x, y, que eso es lo más usual que vamos a encontrar. Y bueno, deducimos entonces que los valores que se encuentran en el conjunto rango, ya los elementos de manera individual, cada uno de ellos se le conoce como imagen o valor de la función, puesto que fuimos evaluando la función al darle valores a x. Esa es la imagen de la función, cada uno de los elementos de manera individual. Y todo en conjunto pues se llamaría rango. Tenemos la regla de correspondencia, la expresión algebraica que ya hicimos mención.
Y tenemos un nuevo concepto, la variable independiente. La variable independiente sería la variable x, ya que no depende de absolutamente de ningún otro factor o otra variable para obtener sus números. Nosotros le fuimos asignando valores para evaluar nuestra función, por eso se llama independiente. En el caso de la variable dependiente, ese es el otro concepto, la variable dependiente sí depende de alguien, depende del valor que le asignamos a la variable independiente para poder obtener un valor en f de x o en y. En este caso, f de x o y viene siendo nuestra variable dependiente. Y bueno, tenemos entonces nuevamente, vamos a retomar nuestra tabla. Vamos a retomar lo que viene siendo el dominio y el rango expresados ya en nuestros pares ordenados de nuestra función y vamos a hacer nuestra representación gráfica de la función. Bueno, la representación gráfica quedaría de la siguiente forma. Tenemos el primer par ordenado, menos 3, menos 17 cuartos, que ese par ordenado se convierte en una coordenada en el plano cartesiano, donde x toma el valor de menos 3 y y toma el valor de menos 17 cuartos. Para ubicarlo, bueno, pues aquí hicimos las divisiones. 17 entre 4 es 4.25, por lo tanto tenemos menos 3, menos 4.25. Sería el primer puntito de la gráfica. 0, menos 2. 6,5 medios. 5 medios corresponde a 2.5, por lo tanto ese par ordenado sería 6 en x y 2.5 en y. En el último par ordenado, que sería la última coordenada, 25 entre 3 es a 8.33, en x ubicamos 8.33 y después ubicamos 17 cuartos, que 17 entre 4 es 4.25, por lo tanto tendríamos 8.33 ubicado en x y 4.25 en y. Y así tendríamos nuestras coordenadas que se representan en puntos en nuestra gráfica. Y bueno, pues tenemos entonces que en el eje de las x vamos a tener los elementos del dominio. Ahí quedaron todos los valores del dominio. En el caso de nuestro conjunto dominio, pues lo vamos a representar con la letra D y quedaría escrito como D es igual, entre llaves, porque es nuestro conjunto, menos 3, 0, 6, 25 tercios. Ese sería el dominio en este ejemplo específico. Tendríamos entonces que todos los elementos que quedaron en Y vienen siendo el rango. Ese es el rango de la función. Y tendremos nuestro elemento rango que se escribe con la letra R. Entonces R es igual a menos 17 cuartos, menos 2, 5 medios y 17 cuartos positivo. Ese sería entonces nuestro conjunto rango. Ahora, en el conjunto rango ya habíamos deducido que de manera individual cada uno de ellos viene siendo la imagen de la función. Entonces también la imagen de la función en la gráfica la vamos a ubicar siempre en los valores de y o de f de x. Ahí estaría ubicada la imagen de la función. Y recordemos que la imagen de la función es cada uno de los elementos de y o de f de x de manera individual. Ese viene siendo nuestra imagen de la función. Y el caso del dominio, pues siempre lo vamos a tener en el eje de las x. Entonces, cuando hagamos referencia al rango de la función, pues estamos haciendo referencia a todo el conjunto completo, pero la imagen estamos haciendo referencia a cada uno de los valores de manera individual cuando evaluamos la función en un cierto valor de x. Muy bien, ahora llegamos a nuestro tema central. Vamos a evaluar una función. ¿Pero qué es evaluar una función? Bueno, evaluar o evaluar una función es determinar cuánto vale la función para un determinado valor de x. En este caso vamos a ejemplificarlo. Vamos a evaluar la función f de x es igual a x menos 2 elevado al cubo en f de 2.5 y en f de 1 medio. ¿Qué quiere decir f de 2.5 y f de 1 medio? Pues cuando x toma el valor de 2.5, ¿cuánto vale la función si reemplazamos esa x por 2.5? O cuando x vale 1 medio, ¿cuánto vale la función si reemplazamos las x, todos los valores de x que tenga la función, por 1 medio? Entonces empezamos con el primer caso. F de 2.5
Reemplazamos la x, quedaría 2.5 menos 2 elevado al cubo. Hacemos la resta y tendríamos 2.5, le quitamos 2, nos quedan 0.5 elevado al cubo. Pero 0.5 elevado al cubo es lo mismo a 0.5 por 0.5 por 0.5. En este caso, al multiplicarlos, nos quedarían 0.125. Ese es el valor de la función o la imagen de la función. Cuando la función toma el valor de 2.5, el valor de la función es 0.125 o la imagen de la función es 0.125. Vamos con f de un medio. Reemplazamos un medio y quedaría un medio menos 2 elevado a la tercera. Y bueno, vamos a hacer las cuentas de un medio menos 2. Al 2 lo vamos a convertir, el entero lo vamos a convertir en fracción, lo vamos a pasar a medios. 2 enteros equivale a 4 medios, porque 4 entre 2 es a 2 enteros exactos. Y bueno, como tenemos mismo denominador, pues es más fácil la resta de fracciones. 4 medios, le quitamos un medio, pues quedan 3 medios. Pero como es más grande, 4 medios, puesto que es negativo, nos quedarían menos 3 medios negativo elevado a la tercera. Y bueno, tenemos ahí una fracción elevado a una potencia. Recordemos nuestras reglas de potenciación de las fracciones. Tenemos que una fracción elevada a una potencia es cada uno de los valores elevados a la potencia, en este caso el denominador a la potencia, entre el numerador a la potencia. Tendríamos entonces que menos 3 elevado a la tercera y 2 elevado a la tercera. Recordemos que el negativo se lo colocamos a uno de los dos elementos, ya sea el 3 o ya sea el 2. Pero por regla general, siempre en matemáticas se le escribe en la parte superior, ya sea en medio o el número de arriba. Con que uno de los dos sea negativo, toda la fracción se vuelve negativa. Y bueno, hacemos nuestras cuentas y tendríamos menos 3 a la tercera. Sería lo mismo que multiplicar menos 3 por menos 3 por menos 3. 3 por 3 es 9, y 9 por 3 27. Ahora los signos. Tendríamos menos por menos más y más por menos menos. Quedarían menos 27 tercios. En el caso del 2 tendríamos 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4, por otros 2 es a 8. Entonces tenemos menos 27 octavos. Pero con que uno de los dos será negativo, recordemos que ya lo mencionamos, que toda la fracción se vuelve negativa, puesto que menos por más es menos, entonces tendríamos una fracción negativa. Y para representar lo que es negativa toda la fracción, el negativo lo colocamos en medio de la fracción, entonces tendríamos menos 27 octavos. Y esa sería la imagen de la función cuando x toma el valor de un medio, o el valor de la función cuando x toma el valor de un medio. Entonces, evaluar una función es determinar el valor de la función cuando le vamos asignando valores a la variable independiente. Esa viene siendo evaluar, ese es el concepto de evaluar una función. Es realmente muy sencillo, lo único complicado aquí sería hacer las cuentas. Eso es lo que quizás les costaría trabajo, pero lo demás pues ya es cuestión de conocimientos algebraicos. Y bueno, pues hasta aquí dejamos ya lo que viene siendo nuestro video.